Todos los domingos, queridos hermanos, a dar una expresión de que somos el pueblo de Dios. Y las lecturas iluminan este caminar como pueblo de Dios en medio del mundo. Yo quiero agregar a las lecturas bíblicas este pasaje del Concilio Vaticano II en que describe aquí el caminar del pueblo de Dios. Caminando pues la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios que le ha sido prometida, para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes al contrario persevere como esposa digna de su Señor, y bajo la acción del Espíritu Santo no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. Hay dentro de la misma Iglesia debilidades de la carne, y hay fuera de la Iglesia un conjunto de tribulaciones y de persecuciones. Todo eso constituye la cruz de la Iglesia. Y en este domingo vamos a iluminar con esa palabra de Dios que nos habla de la cruz. Y al final de nuestras reflexiones, iluminando las realidades que nos circundan o las intimidades de nuestra Iglesia, vamos a pedirle al Señor lo que acaba de decirnos el concilio, que a pesar de las debilidades de su propia carne y a pesar de las tribulaciones y persecuciones, de la maldad, de la indiferencia que nos rodea, seamos el pueblo de Dios fiel a su Señor, hasta que por la cruz lleguemos a la luz. Guárdense esa frase que es como la síntesis de todo lo que les quiero decir. La cruz en la vida. Este podía ser el título de mi pobre palabra esta mañana. La cruz en la vida. Y como de costumbre descompongo este título en estas tres ideas. Primera, la cruz provoca las crisis de la vida. Segundo, solo la cruz da sentido a la vida. Y tercero, sin la cruz, la vida es un fracaso. Pero antes, ¿qué significa en el Evangelio de hoy la cruz? Porque no quiero que tengamos de nuestra religión una idea de conformismo. Tengamos paciencia, aguantemos, ya vendrá la vida eterna. Esto es lo que nuestros enemigos llaman ocio, adormecedor del pueblo. Y la Iglesia no es ocio. La Iglesia es estímulo. La Iglesia provoca a que vivamos esa santa agresividad que Dios ha dado a todo hombre, pero como digo en la carta pastoral, una agresividad que ha de saberse orientar bien por Cristo, no a destruir, sino a construir. La cruz pues no es una paciencia sin valentía, no es un pasivismo, no es una conformidad sin esfuerzo. Cuando San Mateo ha descrito la palabra en los labios de Cristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ha querido recoger los ecos ya de las primeras persecuciones.
Ya el Evangelio se escribió algunos años después de que Cristo lo predicó. Era el fruto de las reflexiones de la comunidad, y esa comunidad podía mencionar como en las reflexiones de nuestras comunidades de la arquidiócesis, las persecuciones, los mártires, y de allí sacaba pues toda la comprensión de la palabra de la cruz, una valentía que da su cara por Cristo, una defensa de la justicia del Evangelio, un trabajar por la construcción de un mundo mejor, y vaya si lo lograron. Allá están en Roma, sobre las columnas paganas, la cruz de Cristo, como para significar el triunfo, la victoria de la fe. A la base hay mucha sangre de mártires, pero los cristianos pudieron decir que la sangre de mártires era semilla del rejuvenecimiento de la sociedad. Un nuevo mundo surge de las batallas de la cruz. Y también el signo de la cruz en la palabra de hoy, sobre todo a la luz de la segunda lectura, significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Grabémonos bien esto, hermanos. La cruz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y no atribuyamos a la voluntad de Dios el fruto de nuestra pereza. No hagamos a Dios culpable de las desigualdades injustas. No hagamos a Dios culpable del subdesarrollo de los hombres. Dios no quiere eso. Por eso cuando Pablo VI modificaba el sentido de la penitencia en el pueblo cristiano, dijo que había distintas maneras de entender el sentido penitencial de la vida cristiana. De un modo se ayuna en aquellos países desarrollados donde se come bien, y de otra manera se ayuna en los países subdesarrollados donde casi siempre se vive ayunando. La penitencia en este caso, decía, es poner austeridad donde hay mucho bienestar y poner valor y la solidaridad con los que sufren y trabajar por un mundo más justo allí donde se vive casi siempre ayunando. Esta es penitencia, esta es voluntad de Dios. Y son palabras pues que estoy respaldando con las frases de San Pablo, con los documentos de la Iglesia que interpretan para el mundo de hoy el sentido de la cruz contra un falso sentido que no es la cruz de Cristo, como dijo Pío XI cuando en Roma se enarbolaba la cruz de Hitler. Se ha enarbolado en Roma una cruz que no es la cruz de Cristo, y por eso aquel Papa valiente se retiró de Roma, y dijeron en el mundo diplomático que había sido un bofetón al más grande de aquel momento, a Hitler, porque la cruz del Señor es distinta de las cruces que los hombres quieren enarbolar, porque la cruz del Señor es distinta de las cruces con que quisieran adormecer. Siendo así pues que San Pablo y el mismo Cristo nos dice que no es digno de Cristo el que no toma su cruz y la sigue. Es como yo digo en mi primer pensamiento de hoy, que la cruz provoca las crisis más profundas de la vida. Y tomemos como ejemplo la vida modelo, la de Cristo. El Evangelio de San Mateo nos coloca
en un momento crucial de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Está con sus discípulos, apartado de la incomprensión, y ha arrancado allá en Cesarea de Filipo la primera confesión de su mesianismo a los apóstoles que han de predicarlo por todo el mundo. Está satisfecho el Señor. Siente que su siembra de fe en el corazón de los apóstoles está fructificando, está madurando la fe. Ya es hora, pues, de hacer el primer anuncio que traslada el mesianismo glorioso del Hijo de Dios vivo a la otra cara del mesianismo, el siervo que sufre, el siervo de Yahvé. Y es entonces cuando anuncia por primera vez: el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, y los sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo van a orientar al pueblo para acusarlo, para calumniarlo y para llevarlo por fin a la cruz y morir, pero al tercer día resucitará. Por primera vez brota de los labios divinos del Señor el misterio pascual que será Él mismo, el misterio pascual que nos va a reunir todos los domingos, porque a eso venimos, a recoger todos los domingos la palabra del Señor. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. De esto vive el pueblo de Dios. Y Cristo por primera vez abre el misterio, no solo de su resurrección, que es muy fácil seguir al Cristo glorioso, al Mesías, Hijo de Dios vivo, al que ha de venir en las nubes del cielo a juzgar a todos los hombres, sino que lo más difícil es el anuncio de que ese mesianismo tiene también como la medalla otra cara muy distinta, dolorosa, humillante. Cristo sufre aquí la crisis de la tentación. Uno de los suyos, precisamente el que acaba de confesarlo Hijo de Dios vivo, le va a servir de escándalo, de estorbo, y le dice: aparte de ti, Señor, no puede ser, no vayas a Jerusalén, no te tiene que suceder eso. Y oyeron en el Evangelio la respuesta dura de Cristo, resolviendo su crisis, su tentación: apártate, Satanás, porque me sirves de estorbo. Tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. La cruz provoca en el mismo Cristo la defensa de su misión, que es cruz y sacrificio. Qué fácil era seguir como Pedro, huir como andan huyendo hoy muchos cristianos. Es más fácil esconderse. No hay que crear conflictos. Prudencia, hay que ser más prudentes. Pero Cristo no fue de ese parecer, y a quien le aconsejó no meterse en el peligro, lo llamó Satanás, lo llamó escándalo. Escándalo, palabra de origen griego que significa estorbo, la piedra que se pone para estorbar en el camino. Eso es crisis de la vida, como la crisis del caminante que va y se encuentra un obstáculo en su camino, la tentación de volverse, o la tentación, el valor de superar el obstáculo. La cruz siempre es escándalo, la cruz siempre provoca crisis. Si no, veamos cómo Pedro también está sufriendo una crisis en su fe. Le acaba de decir Cristo: bienaventurado Simón, me has confesado Hijo de Dios. Eso no lo has aprendido de la carne y de la sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos.
Y yo te prometo que tú serás mi representante. Lo que este domingo es Juan Pablo I en Roma, era Pedro en aquel momento del Evangelio que estamos reflexionando, el representante de Cristo. Y en esa hora solemne, cuando recibía esa promesa, diríamos cuando, como un domingo como este, va a ser coronado Papa, siente la tentación de la fe. Hermanos, no estamos seguros. Todos tenemos momentos terribles de crisis y hasta el Papa. Por eso no nos extrañemos de estas crisis de la fe. Pedro tuvo miedo, quiso aconsejar según los hombres y no según Dios. Hizo presión a Cristo. Qué terribles son las presiones cuando nos quieren apartar de lo que Dios quiere para que hagamos como los hombres quieren. Pero el ejemplo para mí más conmovedor en esta mañana es el de la primera lectura, el profeta Jeremías. Yo no encuentro en la Biblia unas frases que expresen más al vivo la crisis de un hombre en sus relaciones con Dios. Me sedujiste, le dice al Señor, me has engañado, me has dicho que me mandabas a arrancar, a destruir, pero también a construir, a plantar, a edificar. Y de mi boca de profeta, donde quiere salir solo lo que tú dices, no sale más que violencia, guerra, destrucción. Imaginen, hermanos, el temperamento de Jeremías, un profeta dulce, un profeta más inclinado al amor, un profeta de delicadezas espirituales que representa precisamente en el Viejo Testamento la figura dulcísima de Cristo. Pues este profeta de amor, de dulzura, de ternura, de bondad, es escogido por Dios para anunciar a un pueblo pecador la destrucción, la amenaza de Dios si no se convierte. Y le duele. ¿Cuántas veces dice, quise callar la voz de Dios en mí? Y la palabra de Dios era en mis huesos como fuego que devora y me obligaba a hablar. Esta es la crisis del profeta. No quisiera decir lo que dice, pero Dios le manda decir para que vean que la cruz no es conformismo, es exigirle al hombre muchas veces hasta contra su temperamento, contra su modo de ser. Es lo que le está pidiendo Cristo a Pedro, que no se acomode, que no se instale, que van a subir a Jerusalén a sufrir. Es lo que llora el profeta Jeremías, es lo que siente en esa misión durísima, y es lo que en este primer pensamiento yo quisiera decir a mis queridos cristianos, cuando Cristo nos dice ya no a Pedro, ni a Jeremías, ni a los escogidos de la Biblia, sino a todos nosotros, el pueblo de Dios. Esta página del Evangelio describe las condiciones del seguidor de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, tiene que perder su vida por mí. Son palabras que provocan crisis. Yo soy testigo, hermanos, de cuántos hombres y mujeres están en esta crisis en este momento. Y me duele cuando son gente que ha sido muy generosa, muy valiente, y ahora se está acobardando. Pero me da gusto cuando siento que esta crisis está sirviendo para muchos, como cuando la crisis de la enfermedad. La crisis de la enfermedad, dicen los médicos, es aquel momento en que el enfermo o va a caminar hacia la muerte o va a caminar hacia la salud. Pues muchos, esta crisis les está sirviendo para salir a la salud.
mientras para muchos es crisis de muerte. Es el Evangelio, es la cruz. Queridos hermanos, yo les invito a que no vivamos un cristianismo sin cruz. Yo les invito a confrontar, pero con valor, la vida de cada uno con la cruz que me provoca. Y si de veras, como dice aquel poema del Cristo roto, cada noche arrodíllate ante el crucificado y besa su planta, no con un beso romántico, superficial, con un beso de convicción para decirle que estás dispuesto a amarlo, aunque sea muriendo como él crucificado, que quieres besar su pie cuando ese Cristo que besas representa tal vez a tu peor enemigo y tienes que perdonarlo. Es difícil. Provoquemos estas crisis para que resultamos a un cristianismo auténtico. Ustedes saben cómo los plateros prueban la autenticidad de la plata o del oro. Hay una piedra de toque, tocan contra la piedra a ver si suena y calculan sus quilates. La cruz es nuestra piedra de toque. Golpeemos en la cruz nuestra vida y miremos cómo suena. Suena a cobardía, suena a miedo, suena a pensamiento de los hombres y no de Dios. La cruz es la auténtica prueba del hombre que quiere seguir a Cristo. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.